Una niña negra pobre se casa con un hombre de 70 años y 10 días después descubre su secreto. Todo el pueblo sabía que esa boda era un crimen, pero nadie se atrevió a detenerla. El calor quemaba sin misericordia las calles polvorientas del asentamiento, donde los susurros flotaban como moscas sobre un cadáver. Aquel día no había música, ni flores, ni risas. Solo tierra seca, miradas bajas, y una niña de 12 años vestida con un vestido blanco que no le pertenecía. Jade caminaba descalza hacia su destino con una dignidad que parecía más vieja que su alma. A cada paso, la tela ajada rozaba sus rodillas y el velo de encaje desteñido le raspaba el rostro. No lloraba. Ya no le quedaban lágrimas. Las había perdido 3 noches atrás, cuando su hermano comenzó a convulsionar por la fiebre y la enfermera del puesto médico cerró la puerta sin escuchar súplicas. Su madre caminaba a su lado, apretando un rosario con los nudillos enrojecidos. No hablaba. Cada palabra sería una traición al instinto más puro que una madre conoce. Al frente, esperándola bajo la sombra deformada de un árbol seco, estaba Ambrosio. Un hombre de piel blanca, cabello plateado, traje negro y expresión imposible de leer. Tenía 70 años, tal vez más. Nadie sabía con certeza. Lo único certero era que tenía dinero, mucho, y que no pertenecía a ese lugar. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, sus palabras salían suaves, como si midiera cada una con una balanza. A veces saludaba a los niños con un gesto de cabeza que parecía pesarle. Nunca había sonreído. Nadie entendía por qué un hombre así querría a una niña como Jade. La explicación oficial era simple: Ambrosio había visto a la pequeña comprando pastillas con unas pocas monedas en el mercado, y luego apareció en su casa ofreciendo una dote a cambio de su mano. Suficiente para tratar al niño enfermo, pagar la renta de un año, llenar la despensa y quizás comprar una cama decente. La madre gritó, rompió platos, maldijo a Dios. Pero cuando Jade vio a su hermanito temblando entre sábanas mojadas y sangre seca en la nariz, supo lo que tenía que hacer. Entró a la cocina, se quedó en silencio unos segundos y luego dijo con un hilo de voz: «Lo haré». La ceremonia fue improvisada en la entrada de la casa de la abuela. Un anciano con una Biblia temblorosa balbuceó unas palabras rituales que nadie escuchó. No hubo beso. No hubo aplausos. Ambrosio dijo sí con la voz enterrada en la garganta. Jade no dijo nada. Solo miró el suelo. La gente no aplaudió. Solo observaban como si estuvieran presenciando algo que no querían recordar. Esa noche, Jade se sentó al borde de una cama impecable en una casa que no era suya. La madera crujía como si se quejara de su presencia. Ambrosio entró a la habitación cargando una bandeja de plata. La dejó sobre la mesa sin mirarla. Dentro había un bol de sopa humeante y una cucharita de metal. Luego, sin más, le dijo por primera vez una frase que ella jamás olvidaría: «Deberías comer». Su voz era demasiado suave. Tanto que se volvía desconcertante. Luego salió de la habitación, cerró la puerta sin seguro. Pero Jade escuchó el clic del pestillo en la habitación contigua. No durmió esa noche. Se quedó abrazada a una foto de su hermano, con los ojos clavados en la puerta cerrada del pasillo. La casa tenía ese tipo de silencio que pesa. Un silencio que observa. Los días siguientes fueron los más extraños de su vida. Esperaba gritos, golpes, sumisión. Pero Ambrosio parecía caminar por el mundo con una gentileza peligrosa. Le llevó ropa limpia. Dejó en su mesita de noche una caja con lápices de colores. A las 4 de la tarde, sin falta, aparecía con una taza de té con miel y una galleta envuelta en lino blanco. No decía mucho. Solo gestos suaves, pasos lentos, ojos que no rozaban los suyos más de unos segundos. El tercero de esos días, Jade lo vio sentado en la biblioteca, un cuarto con olor a papel viejo y lámparas encendidas todo el día. Él estaba frente a un espejo. No afeitándose. No peinándose. Solo, mirándose. Sus labios se movían. Jade contuvo la respiración. Se acercó un poco más. ¿Estaba rezando? ¿Maldiciendo? ¿Llorando en silencio?
No lo supo. Se alejó sin que él notara su presencia. Pero algo se clavó en su cabeza esa noche. En esa casa había una verdad escondida. Esa misma noche soñó con una puerta. La misma del pasillo al fondo, que nunca se abría. Que parecía cerrada con algo más que una cerradura. En el sueño, la puerta respiraba. A la mañana siguiente, Ambrosio la sorprendió con un cuaderno encuadernado en tela. Lo dejó sobre su escritorio y, sin mirarla, dijo, escribe. Algún día lo vas a necesitar. Luego salió. Ni un sonido más. Jade abrió el cuaderno. Las hojas estaban en blanco, pero olían a algo antiguo. Como si alguien hubiera llorado sobre ellas. El pueblo no hablaba en voz alta de lo que había ocurrido, pero los ojos lo decían todo. Las mujeres la evitaban. Los hombres no sabían si verla con lástima o con desprecio. Los niños ya no jugaban con ella. Solo su madre la abrazaba, pero en esos abrazos había más culpa que ternura. Una tarde, cuando el cielo se puso naranja como el hierro fundido, Jade bajó por agua y vio a Ambrosio en el jardín, regando plantas marchitas con una botella de vidrio. No usaba regadera. Solo dejaba caer el agua lentamente sobre cada raíz. Como si hablara con ellas. La escena le provocó una sensación incómoda. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Por qué no intentaba tocarla como todos esperaban? ¿Qué buscaba? Esa noche, mientras escribía pensamientos sueltos en el cuaderno, una sombra se proyectó bajo la puerta. Jade se levantó lentamente. No había ruido. Solo un trozo de papel deslizándose bajo la madera. Lo recogió. La caligrafía era pulcra. Sin remitente. Solo una frase. Escribe. Antes de que todo cambie. Corrió hacia la puerta. Abrió. Nadie. Solo la brisa de la noche y el pasillo desierto. La puerta al fondo seguía cerrada. Volvió a su cama, con el corazón acelerado. En sus manos, el papel temblaba como si tuviera vida propia. ¿Ambrosio le estaba dejando mensajes? ¿O había alguien más en esa casa? ¿Y si no estaba sola? A la mañana siguiente, no desayunó. Ambrosio no se presentó. Nadie tocó su puerta. Salió de la habitación y bajó al comedor. Todo estaba impecable. Demasiado limpio. Demasiado silencioso. Caminó hasta la biblioteca. Vacía. Fue hasta el jardín. Nadie. La casa parecía respirar una espera que no entendía. Volvió a mirar hacia la puerta del pasillo. Esta vez, no le pareció cerrada. Le pareció viva. Jade sabía que algo estaba ocurriendo. Algo que nadie decía. Algo que pesaba más que la pobreza, más que la enfermedad de su hermano, más que los cuchicheos del pueblo. Algo que se escondía justo donde no se debía mirar. Y entonces, mientras volvía a su cuarto, una voz suave, desde algún rincón de la casa, como si viniera de las paredes, le susurró. Todavía no estás lista, pero pronto, sí. No era la voz de Ambrosio. Era la voz de la casa. El silencio le había susurrado, y desde ese instante, Jade no volvió a confiar en la calma. Esa noche, en la que la voz invisible flotó en el aire como humo atrapado, Jade no cerró los ojos. Se quedó sentada con las piernas cruzadas sobre la cama, abrazando el cuaderno que Ambrosio le había dado. Fuera, los árboles se mecían en la oscuridad con un ritmo irregular, casi dolido. Cada crujido de la casa sonaba como un susurro de advertencia, como si las paredes quisieran decirle algo, pero no se atrevieran. La puerta del pasillo seguía ahí, al fondo, con su herraje dorado que parecía oxidarse más cada vez que lo miraba. Una herida cerrada a medias. No sabía si estaba alucinando. Tal vez la presión, el miedo, el hambre. Pero algo en esa casa respiraba distinto desde que había llegado. No era hostilidad. Era secreto. Una presencia contenida. La idea de que Ambrosio guardaba algo más que silencio. La ausencia del anciano ese día siguiente solo alimentó su inquietud. Su taza de té no apareció a las 4. No hubo pasos lentos en el pasillo.
No se escuchó la puerta de la biblioteca abriéndose ni el roce de hojas pasando. El lugar entero parecía haber perdido su gravedad. Todo flotaba. Jade aprovechó para explorar. Quería entender por qué vivía allí como una invitada fantasma. La cocina era aséptica, casi demasiado. La alacena estaba llena, pero las etiquetas estaban en varios idiomas. Alemán, japonés, árabe. El refrigerador, aunque bien surtido, tenía fechas de expiración viejas. Como si nadie comiera de verdad en esa casa. Como si todo fuese una puesta en escena. Caminó hacia el estudio. El escritorio estaba perfectamente ordenado. Un par de plumas estilográficas, un reloj de arena, un portarretrato boca abajo. Lo levantó. Era una niña. Sonreía bajo un árbol en flor. Llevaba un vestido amarillo. En la parte inferior estaba escrito con letra pequeña, Amira, 2004. Jade sintió un nudo que no supo describir. No era celos. Era como si alguien le hubiese insertado un recuerdo ajeno en el pecho. Volvió a mirar la puerta del pasillo. Estaba decidida. Si la voz que escuchó era real, si la carta que recibió no fue un juego, si la casa misma le hablaba, entonces debía entrar. Debía saber que había más allá. Por la noche, fingió dormir. Dejó la lámpara apagada y esperó. Escuchó la puerta principal cerrarse. Ambrosio se había ido. No había dicho a dónde. Solo la miró por la mañana y dijo, voy a ausentarme un par de días. Cuida el jardín. No toques el ala oeste. Ni siquiera usó su nombre. Y eso hizo que su decisión fuera más fácil. Revisó los cajones de la biblioteca durante horas. Tocó los libros, movió los cuadros. Finalmente, en un viejo volumen de tapa negra, encontró algo duro entre las páginas. Una llave oxidada. La sostuvo como si ardiera. No tenía marca. Solo un tallado en la base, julio de 17. Se dirigió hacia la puerta del fondo. El pasillo era más largo de lo que recordaba. Sus pies hacían un eco suave sobre las baldosas de piedra. La cerradura encajó a la perfección. Giró lentamente. El pestillo se dio con un crujido que sonó como un suspiro largo. Entró. El cuarto estaba oscuro. Olía a madera envejecida, papel húmedo y algo más, como cera derretida. Encendió una lámpara que encontró junto a la puerta. La luz reveló una escena imposible. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Decenas, tal vez cientos. Todas de niñas. Algunas sonreían. Otras miraban fijamente con expresión neutra. Otras tenían los ojos hinchados. Cada foto tenía un nombre. Una fecha. Algunas estaban marcadas con una cruz roja. Otras con una X negra. En una esquina, colgaba un mapa del mundo con pines clavados en distintos países. Jade retrocedió. Sintió que el piso se movía bajo sus pies. Buscó una explicación. ¿Ambrosio era un cazador? ¿Un pervertido? ¿Un coleccionista de niñas rotas? En el centro del cuarto, había un gran baúl de madera. Lo abrió. Dentro, cartas. Montones de cartas. Selladas, escritas, algunas dobladas a mano, otras en sobres con nombres desconocidos. Tomó una al azar. Estaba dirigida a alguien llamado Marisol. Querida Marisol, quizás ya tengas 17. Sigo recordando tu risa. Espero que hayas guardado el violín. Perdón por irme sin despedirme. Leyó otra. Ah, chica, las estrellas siempre brillaban más cuando cantabas. Espero que hayas encontrado a tu madre. Espero que cantes aún. Entonces encontró una con su nombre. Jade. Aún no lo sabes, pero pronto sí. Espero vivir lo suficiente para verte sonreír de verdad. Se le cayó de las manos. Jade respiraba agitadamente. La habitación giraba. ¿Cómo podía haber una carta para ella escrita antes de conocerlo? ¿Qué sabía Ambrosio? Sintió una sombra moverse tras ella. Se volteó. Él estaba ahí.
Ambrosio, de pie en la entrada, en completo silencio, con los ojos entrecerrados. No tenía la mirada de un hombre que reprende. Tenía la de alguien que está cansado de ocultar cosas. Debí saber que no podías resistirte, dijo sin rabia, sin ironía. Algunas puertas, Jade, no pueden quedarse cerradas para siempre. Jade apretó los dientes. ¿Qué es este lugar? ¿Quiénes son todas estas niñas? ¿Eran como yo? Ambrosio caminó hacia una de las fotos y la tocó con la yema de los dedos. Era la niña del vestido amarillo. Ella se llamaba Amira. De Marruecos. Tartamudeaba cuando hablaba, pero recitaba poesía como si hablara el cielo. Murió a los 14. Malaria. Su aldea no tenía agua limpia. Se movió hacia otra imagen. León. Sur de China. Abandonada al nacer. Pagué por sus cirugías. Quería ser enfermera. No lo logró. Jade sintió que algo le apretaba el pecho. Caminó hasta la mesa. ¿Las adoptaste a todas? ¿Las compraste? Ambrosio negó con la cabeza. No. Nunca. No las poseí. Solo las encontré. Eran niñas como tú. En peligro. Vendidas. Olvidadas. Las ayudé. Algunas vivieron. Otras no. Ninguna me llamó padre. Ni esposo. Solo, alguien que estuvo ahí cuando nadie más estuvo. Jade levantó la carta con su nombre. ¿Y esto? ¿Por qué me escribiste esto antes de conocerme? Ambrosio respiró hondo. Por primera vez, pareció más viejo que su edad. Porque ya sabía de ti antes de que me vieras. Alguien del mercado me habló. Me dijeron que una niña iba a ser vendida. A un extranjero. No fui el primero en ofrecerte dinero, Jade. Fui el primero en hacerlo con intención de devolverte la vida, no de quitártela. Ella retrocedió. Cada palabra era un latigazo. No tenías derecho. No eres mi salvador. Eres solo otro adulto que decide por mí. Ambrosio no respondió de inmediato. Caminó hacia una silla, se sentó con las manos temblorosas. Tienes razón. Decidí por ti. Pero si no lo hacía, otro lo habría hecho. Alguien que no te daría un cuarto propio ni te a las 4. Alguien que no te dejaría escribir ni te diría que mereces más. Yo solo compré tiempo. Tú decides qué hacer con él. Jade se quedó de pie, con la carta en la mano, con los ojos llenos de rabia y algo más que no podía nombrar. Salió corriendo del cuarto. Cerró la puerta tras de sí. Corrió hasta su habitación y se encerró. La carta apretada entre sus dedos. Esa noche, no lloró. Esa noche, escribió. No escribió para Ambrosio. Escribió para la niña que casi fue vendida. Para la hermana de un niño enfermo. Para todas las amigas y chicas que nunca tuvieron una segunda página. Y en medio del silencio, antes de quedarse dormida, susurró al aire. ¿Y si todo esto es verdad, entonces qué hago con este fuego? Jade no sabía que los muertos podían despedirse en silencio, ni que el silencio podía convertirse en herencia. Habían pasado solo 2 días desde que las verdades de Ambrosio se le habían incrustado en la piel como astillas, pero la atmósfera en la casa ya no era la misma. Ya no se trataba de miedo. Era otra cosa. Un zumbido constante en la mente, como si alguien la llamara desde dentro de las paredes. Se levantó tarde aquella mañana. El sol ya no entraba como antes, y el té con miel no estaba en la mesa. El mantel seguía doblado, la galleta envuelta, intacta. Fue entonces cuando lo sintió. No lo supo por lógica, lo supo en el centro del pecho. Algo se había quebrado. Caminó lentamente hasta la habitación de Ambrosio. Tocó. Nada. Volvió a tocar. Silencio. Giró la manilla. La puerta cedió con un leve empujón. Ambrosio yacía de lado, como dormido, con los labios entreabiertos, los dedos relajados, y una palidez que ya no correspondía con el sueño. A su alrededor, todo estaba ordenado. La bata de lino planchada,
El libro que leía con un marcador en la mitad, los lentes reposando junto a un reloj de bolsillo que marcaba las 6:47. La muerte no había llegado con drama. Lo había reclamado en silencio, como si respetara su forma de vivir. Jade no gritó. No corrió. Se acercó, le tocó la frente y la sintió fría. No era una sorpresa. Era la confirmación de un presentimiento. Sobre la mesa de noche, junto a una vela consumida hasta la base, había un sobresellado con tinta roja. Decía solo su nombre. Lo abrió. Si estás leyendo esto, ya no estoy. Pero eso está bien. Viví. Y ahora tú debes vivir. Todo lo que tengo es tuyo. La casa, las tierras, las cuentas, los libros. Pero eso no es lo más importante. Te dejo lo que nadie me dejó a mí, la libertad. No la malgastes. Ellos vendrán. Tendrás miedo. Pero recuerda, no pueden apagar una luz que sabe lo que es. Jade dobló la carta con las manos temblorosas. Miró al hombre que había sido su esposo legal, pero no su dueño, su mentor, pero no su guía. No era su padre, ni su enemigo. Era, tal vez, lo más parecido a una grieta por donde se cuela la luz. La noticia corrió como pólvora por el pueblo. La primera reacción fue el silencio, luego el caos. Al principio solo fue un murmullo entre los trabajadores del lodge, una llamada al abogado, y al poco tiempo, los aldeanos se arremolinaron como cuervos curiosos frente a la reja de hierro. Jade no bajó. Se quedó en su cuarto. Miraba por la ventana a las caras que alguna vez le dieron la espalda. Ahora se les notaba el interés detrás de los ojos llorosos. Unos decían que ella lo había envenenado. Otros que lo había embrujado. Algunos comenzaron a usar la palabra maldita. Bruja. Tentación. Maldición blanca. La madre de Jade se desmayó en medio del patio cuando oyó que su hija era ahora la heredera de todo. No solo del dinero. De las decisiones. La abogada llegó al tercer día. Una mujer elegante, con traje oscuro y una expresión severa que no se quebraba ni con las súplicas. Su nombre era Teresa Barrott y traía un portafolio que parecía pesar más que ella. Al abrirlo en la biblioteca, sacó el testamento. Estaba redactado a mano, firmado, notariado, sellado y registrado en el extranjero. Legalmente, Jade era la única heredera de Ambrosio Langston. Hay suficiente dinero para que estudies en las mejores universidades del mundo, dijo Barrott sin rodeos, y mantener esta propiedad operativa por al menos 10 años sin tocar las inversiones principales. Pero más importante que eso, Jade, es lo que está en el escritorio. Jade se acercó al escritorio de Ambrosio. En uno de los cajones encontró un archivo grueso, lleno de documentos, mapas, fotografías y una lista. La lista. Eran nombres. Hombres. Fechas. Ubicaciones. Algunos eran diplomáticos. Otros eran funcionarios de gobierno. Algunos nombres estaban marcados con símbolos. Había notas escritas con letra temblorosa. Jade reconoció uno de los nombres. Era el hombre al que su madre le había dicho que no. El que iba a comprarla si Ambrosio no se hubiera adelantado. Jade cerró la carpeta con un suspiro entrecortado. Ya no era una niña rescatada. Ahora tenía en sus manos algo más que poder. Tenía evidencia. Y el poder real no está en lo que se posee, sino en lo que se sabe y se decide usar. Esa noche, se sentó en la biblioteca. El sillón donde Ambrosio solía leer todavía guardaba el hueco de su cuerpo. Encendió la lámpara de escritorio. Leyó las cartas. Todas. Una por una. Las de Chica, Marisol, Nadia, incluso una firmada solo con una inicial, Z. Todas eran niñas rescatadas. No todas sobrevivieron. Algunas desaparecieron en los sistemas corruptos que Ambrosio no pudo enfrentar de frente. Jade comprendió algo que le dolió más que la muerte de Ambrosio. Él no era un héroe. Era un hombre que hizo lo que pudo con lo que tenía. Nunca fue perfecto. A veces decidió por otras. A veces mintió. A veces manipuló.
pero lo hizo con una causa más grande que él mismo. Y eso lo hacía humano. La mañana siguiente, Barot la encontró en la entrada principal con una libreta en la mano. ¿Ya sabes lo que harás?, preguntó la abogada, con cierta sorpresa. Jade levantó la mirada. Sí. Quiero arreglar la clínica. Que nadie más tenga que ser rechazado por no tener dinero. Y también quiero construir una escuela. Una que esté en el mercado, donde antes vendía hojas de menta en el polvo. Barot parpadeó. ¿Y tú? Yo no quiero irme. Esta casa es mía, ¿no? Ambrosio fue claro. Puedes quedarte aquí tanto como lo desees. Pero eres menor de edad. Necesitarás un tutor legal para representar tu voz ante la ley. Entonces que seas tú. Barot asintió lentamente. Como desees. Pasaron semanas. Los obreros comenzaron a llegar. El polvo se convirtió en cemento. Las ruinas en aulas. La vieja clínica reabrió con nuevos doctores, esta vez pagados puntualmente por el fondo de Jade. La niña no aparecía mucho en público. Solo observaba desde los balcones. La gente hablaba. Algunos seguían llamándola bruja. Otros decían que tenía un ángel. Y unos cuantos, los más viejos, la llamaban como un susurro, la niña que volvió con fuego. Una noche, mientras revisaba los archivos de Ambrosio, encontró una carta escondida dentro de un libro de poesía. No tenía sobre. Estaba escrita directamente en las hojas. Si vienen por ti, no huyas. Ellos temen la luz más que tú a la oscuridad. Tienes algo que ellos nunca podrán comprar, la verdad. Úsala. Jade cerró el libro. No tenía miedo. No esa clase de miedo. Porque el silencio que antes dolía, ahora le hablaba. Le decía que no estaba sola. Que la historia no terminaba ahí. Que lo más peligroso de una niña no era su inocencia, era cuando descubría su propia voz. Y Jade, ahora, la tenía. Jade había aprendido que la luz no se hereda, se enciende. Y que algunas niñas no nacen para ser salvadas, sino para convertirse en salvación. Pasó un año desde la muerte de Ambrosio. El tiempo no curó las heridas, pero sí les dio sentido. El Lodge ya no era una mansión silenciosa al borde de la colina, era una fortaleza viva, un refugio en forma de hogar. Las habitaciones antes cerradas ahora albergaban risas, algunas tímidas, otras con rabia contenida. Niñas llegaban sin aviso, con ojos vacíos y cicatrices ocultas bajo la ropa. Venían desde distintos pueblos, algunas traídas por Barot, otras caminando solas hasta la reja, guiadas por rumores que viajaban más rápido que el miedo. Jade las recibía sin preguntas. No era una directora, ni una señora, ni una santa. Era una igual. Dormía en la misma cama de siempre, comía en la misma mesa, compartía el mismo cuaderno que Ambrosio le dejó, donde ahora cada página era un registro del fuego que otras le confiaban. Fátima, con 9 años, fue la primera. Jade la encontró encogida en la parte trasera de un camión de verduras. No hablaba. Durante semanas se negó a comer si no era al lado de Jade. Luego llegó Binta, de 11, escapando de un tío que le exigía obediencia a cambio de silencio. Después vino Leila, con la marca de una soga en el tobillo. Y así, poco a poco, la casa que antes era un secreto se convirtió en un eco. El mundo comenzaba a escuchar. La prensa llegó sin invitación. Un periodista europeo, enviado por una cadena internacional, descubrió el caso de la niña que heredó millones de un extranjero misterioso. Vino buscando un escándalo. Encontró una revolución. Grabó cada rincón del Lodge, entrevistó a las niñas, a Barot, incluso a la madre de Jade, que aún no lograba entender cómo su hija había pasado de ser víctima a símbolo. El reportaje se volvió viral en menos de 48 horas. En él, Jade no sonreía. No lloraba. Solo decía una frase frente a cámara, sin adornos, sin titubeos. No me callaron cuando tenía hambre. No me callarán ahora que tengo fuego. Desde ese momento, la historia de Jade dejó de ser solo suya. Países de distintos continentes la llamaron.
Algunos la alababan. Otros la querían silenciar. Organizaciones comenzaron a escribirle. Embajadas le ofrecieron becas. Instituciones filantrópicas intentaron comprarle el nombre de Lodge para ponerle un logo. Ella dijo que no. El fuego no se patenta. Con la ayuda de Barot, creó algo más poderoso que cualquier institución, el Informe Ambrosio. Tomaron los archivos que el hombre había recopilado por décadas. Los nombres, las fechas, las rutas de tráfico, los funcionarios corruptos, los jueces comprados, las aldeas vendidas. Lo organizaron todo en un documento de 1000 páginas. Lo tradujeron a 5 idiomas. Lo enviaron a la Interpol, a las Naciones Unidas, al Vaticano, a los medios. Lo publicaron en línea, completo, sin censura. Algunos gobiernos intentaron bloquearlo. Otros, negarlo. Pero era tarde. El fuego se había esparcido. Jade tenía 14 años cuando habló por primera vez en la sede de la ONU en Ginebra. La sala estaba llena de adultos con trajes planchados, nombres largos y sonrisas entrenadas. Ella vestía una blusa blanca, una falda sencilla y unos zapatos que aún conservaban polvo del pueblo. Cuando subió al estrado, no saludó. Abrió el cuaderno, leyó una lista de nombres. Cada nombre era de una niña muerta. Al terminar, cerró el cuaderno, alzó la mirada y dijo: cada una de ellas fue invisible. Pero no porque no gritaban, sino porque ustedes no querían oírlas. Yo tampoco las escuché a tiempo. Ahora, ustedes me escuchan a mí. Y no será con aplausos. Será con leyes. Será con miedo. No hubo aplausos. Hubo silencio. Uno espeso. Uno culpable. Durante los 2 años siguientes, Jade se convirtió en algo que ni ella misma entendía del todo. Una niña con cuerpo de adolescente y voz de anciana. Una figura incómoda. Demasiado joven para ser tomada en serio, demasiado real para ser ignorada. Viajó a África, donde logró que 3 países modificaran sus legislaciones sobre el matrimonio infantil. Estuvo en Asia, donde expuso una red de diplomáticos implicados en turismo sexual. En América Latina denunció alianzas entre iglesias y tratantes. Sobrevivió a un intento de secuestro en Marruecos, a una amenaza de muerte en Colombia, a una campaña de difamación en Rusia. Pero nunca viajó sola. La acompañaban mujeres que había conocido gracias al Lodge. Mujeres que antes eran niñas olvidadas. Ahora eran profesoras, enfermeras, programadoras, defensoras de otras niñas. El fuego se multiplicaba. A los 16, Jade decidió volver al pueblo. Lo hizo sola. Sin cámaras. Sin medios. Llegó caminando, con una mochila al hombro, un sombrero de paja y una carta en el bolsillo. El camino de tierra seguía igual. Las miradas también. Algunos la evitaban. Otros la saludaban con una reverencia que no entendían. Los más ancianos fingían no verla. Pero los niños corrían a su encuentro. La escuela que construyó estaba llena. Casi 200 estudiantes. La clínica funcionaba las 24 horas. No se rechazaba a nadie. Un mural con la cara de Ambrosio decoraba una de las paredes. No como un santo. Como un testigo. Dentro del salón principal, las niñas la rodearon. Ella les habló del cuerpo, del valor, de la dignidad. No usó palabras difíciles. Solo las verdaderas. Una niña levantó la mano. ¿Tú eres una reina? Jade sonrió por primera vez en semanas. Se llevó la mano a la cabeza, como si buscara una corona. Las reinas llevan coronas, respondió. Yo llevo fuego. Esa noche, volvió al Lodge. Todo seguía intacto. La biblioteca estaba más viva que nunca. Los libros llenaban los estantes, pero ahora también había dibujos, cartas de otras niñas, fotos colgadas con pinzas en cuerdas de colores. El sillón de Ambrosio seguía en su lugar. Se sentó frente al escritorio, encendió una vela, sacó su cuaderno, escribió lentamente. Hoy no duele. Hoy entiendo.
Hoy abrazo el silencio como quien reconoce a un viejo amigo. Y ahora lo sé. No me heredaste una casa. Me heredaste una causa. Y no hay noche lo suficientemente larga para apagarla. Cerró el cuaderno. Se quedó en silencio. Luego murmuró, casi en secreto: Ambrosio, espero que me estés viendo ahora. Una brisa cruzó la habitación. Y por un instante, uno apenas visible, juraría que escuchó su nombre. No en voz alta. No con palabras. Solo en la forma en la que la llama de la vela parpadeó, como si el fuego la saludara. ¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video, un abrazo.